Bien, entonces, buenos días, chiquillos, a todos, a los que recién se conectaron también, ya, espero de que hayan podido descansar, por lo menos yo me las descansé todas, no sé por qué me pasó anoche que dormí, pude dormir, estaba con un insomnio terrible, pero anoche pude dormir bien, ya, y bueno, último día, nadie se enoja, así que vamos a empezar, en el fondo lo que voy a hacer es un breve resumen de lo que estuvimos hablando el día miércoles. Acuérdate que yo les había dicho que esta es la penúltima parte, ¿cierto? Para poder finalizar lo que es la primera unidad. Ya vimos vimos género lírico, estamos viendo género narrativo y ya prácticamente, creo yo, ya lo estamos terminando. Estamos ya en la penúltima parte, entonces, como yo les decía, de la unidad. Y la penúltima parte tiene que ver entonces con el tiempo narrativo y haciendo un breve resumen, habíamos dicho entonces de que ciertas historias siempre van a seguir ese orden que nosotros conocemos, como el orden clásico, el orden que siempre nosotros hemos establecido, que conocemos, por ejemplo, desde que somos chicos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando una persona chica le cuentan un cuento, le dicen, había una vez, qué sé yo, y eso en el fondo tiene que ver ciertas historias, en algunas ocasiones, habíamos dicho, las historias siempre van a seguir un orden, por ejemplo, va a haber primero un inicio, un desarrollo y un clásico, ya que es bastante similar lo que nosotros estamos viendo sobre la estructura de la narración, donde hay una situación inicial, hay un conflicto, hay un desarrollo y un cierre, pero eso no siempre es así, habíamos dicho, porque varias veces sucede entonces lo que estábamos viendo, lo que tiene que ver con los saltos temporales, y ahí en el fondo estuvimos viendo y analizando varios ejemplos, por ejemplo, de la vida cotidiana, haciendo ciertos supuestos, por ejemplo, ahí hablábamos cuando una persona veía el horóscopo, no sé, pues, cuando se iba a ver la suerte, cuando, por ejemplo, recordábamos algún evento bonito del pasado, o, por ejemplo, también en ciertas películas, ¿ya? Como esta, que algunos sí la han visto, otras no la han visto, véanla. Hay como 5 versiones de Terminator, o sea, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿ya? Etcétera. Y por ejemplo, todos estos ejemplos que nosotros estamos diciendo obedecen a lo que nosotros habíamos denominado como los saltos temporales. Sobre la base de eso, dentro de lo que tiene que ver en el concepto del tiempo narrativo, nosotros vamos a hablar de dos tiempos, ¿ya? Vamos a hablar del tiempo de la historia, ¿ya? Porque hasta aquí habíamos quedado. Vamos a hablar acerca del tiempo de la historia y vamos a hablar del tiempo del relato. Ahora, esto es muy importante tenerlo en consideración, primero que todo, que, por ejemplo, en una próxima evaluación o cosas por el estilo, nos voy a preguntar cómo, qué es el tiempo de la historia o qué tiempo del relato, ya, pero mi obligación y responsabilidad en el fondo es poder hablarlo igual. ¿Ya? Entonces, eso lo quiero dejar en claro, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede? A veces el tiempo de la historia y el tiempo del relato van a coincidir, ¿ok? Y simplemente van a haber en otras ocasiones en que no van a coincidir. Y aquí me refiero yo con, ¿hay alguien, el curso que es de apellido Arriagada, Felipe Arriagada? ¿Que alguien me diga, rapidito, o no? A ver, ok, sí, no me acuerdo su nombre. Sí, Ya, no me acuerdo. Ya lo vamos a dejar. Participantes. No está. Se fue. Mm, a la espera. No, se fue. Ahí está. Entonces, creo que vamos a entender, chiquillos, por el tiempo de la historia, simplemente, cuando yo hablo del tiempo de la historia, es el orden cronológico de los hechos. Profesor, ¿y qué es el orden cronológico de los hechos? Lo mismo que estábamos diciendo recién, cuando nosotros decimos de que las historias tienen, hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Hay una situación inicial, un conflicto, un desarrollo y un cierre, un desenlace. Y eso, que es inicio, desarrollo, cierre, inicio, conflicto, desarrollo y cierre, es lo que hace referencia al orden cronológico de los hechos. Por eso que se llaman orden cronológico. Como ustedes deben saber, cronológico viene de cronos, y cronos significa tiempo, y tiempo significa de alguna manera un orden. Las historias tienen un orden. Todas las historias, por ejemplo, que nosotros podemos contar, más allá de lo que me diga el cuento que pueda leer, más allá que pueda, exista o no la película que vi, etcétera, todo tiene un orden. ¿ya? Y ese orden por lo general es el inicio, desarrollo y cierre, pero
el tiempo del relato es otra cosa. ¿Que puede coincidir con el tiempo de la historia? Sí, puede coincidir, como yo les decía al principio, pero suele a veces, no siempre coincidir, ¿cierto? Con el tiempo de la historia. Cuando yo estoy hablando del tiempo del relato, más que todo es el orden, como dice ahí en el recuadro, es el orden en que el narrador va a relatar los hechos. Ahora, como dice ahí en el cuadro, este orden no siempre va a coincidir con la presentación cronológica de la historia, es decir, que ese orden no siempre va a coincidir con el tiempo de la historia. Y aquí, en este concepto del tiempo relato, entra entonces en lo que tiene que ver, lo que hablábamos y analizábamos con los saltos temporales. El tiempo del relato no va a coincidir, ¿cierto?, con el tiempo de la historia, porque está la presencia de todos estos saltos temporales que nosotros estábamos hablando, ¿bien? Y lo que también comentábamos, ¿bien? Ahora, ¿de qué va a depender la disposición, por ejemplo, en el tiempo del relato? Va a depender netamente del narrador, particularmente también del autor, ¿sí? O sea, en el fondo, él dispone ciertos hechos a la manera como a él se le antoja, ¿bien? Si él quiere o no introducir saltos temporales, si él quiere, por ejemplo, comenzar la historia, tal como algunos me adelantaban ciertos conceptos desde el final, que era el in extrema res, lo va a hacer. Si quiere, por ejemplo, partir la historia desde el medio, es decir, in media res, lo va a hacer. O si quiere partir de la historia desde el principio, por ejemplo, el arco, lo va a hacer. Y eso va a depender, ¿cierto?, del autor, del narrador, ¿ya? Y eso es lo que tiene que ver, se relaciona bastante con el tiempo relato. ¿Coinciden? Sí, no siempre van a coincidir también. Bien, por ejemplo, la siguiente diapositiva yo siempre la muestro, porque es un clásico. Este ejemplo yo lo hice hace muchísimos años atrás, no tantos años atrás, sí, no, en el 2016, cuando hice clases en un colegio, acá en Santiago, en un segundo medio, porque esto antes se veía bueno, también se ve en segundo medio, ¿ya? Y ahí tuvimos que leer un cuento que en ese tiempo se hacía leer, que se llamaba La Declaración de Randolph Carter. Para las personas que les gustan, por ejemplo, las narrativas de misterio o cosas por el estilo, bueno, les sugiero que pudieran leerlo. Se llama La Declaración de Randolph Carter. Y acá tiene que ver, ¿cierto? Se relaciona bastante entonces lo que nosotros estábamos hablando recién. Eh, me quedo pegado a la diapositiva, claro. Ahí está. ¿Ya? Entonces, es lo que estábamos hablando recién. ¿Por qué se queda pegado esto? Ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre, y entonces eso es lo que en el fondo, lo que yo estoy mostrando al principio, en esta parte, es lo que podría constituir, por ejemplo, el tiempo de la historia. Es decir, hay un orden cronológico de los hechos, y el orden cronológico de los hechos, como yo le decía, se va a establecer porque existe un inicio, existe un desarrollo y existe un cierre, ¿bien? No vamos a entrar más en detalle en ello porque ya lo he explicado. Entonces, acá tengo los cuadritos, entonces dice, Randolph y Warren van al cementerio. Entonces la historia, por ejemplo, la historia original partiría diciendo que estos dos personajes, Randolph y Warren, creo que eran científicos, ya van al cementerio, ¿bien? Entonces se arreglan, comen algo tal vez, no sé, ya revisaron el WhatsApp antes de salir al cementerio, póngale la chaya que quiera, ¿ya? Pero la cosa es que al principio de la historia, ¿ya? Randolph y Warren van al cementerio. Ok, salen de la casa, se juntan, toman el metro, la micro, el auto, no sé, y se van al cementerio. Llegados al cementerio, fíjese que ahí está siguiendo un orden, ¿ya? Vamos al desarrollo. Warren, muy valientemente, decide y baja a la cripta, ¿bien? Bajado a la cripta, Randolph lo espera en el exterior, y ¿qué es lo que ocurre con Warren? No vuelve a salir. Estamos en problemas, obviamente. Bien, al cerrar la historia, al desarrollo, que por lo demás también aquí está incluido el conflicto, propiamente tal, en el cierre, ya, por supuesto, cuando una persona desaparece, hay todo un tema, ¿cierto? Un tema judicial, y por supuesto ahí, perdón, la historia parte con Raldo, que en el fondo él está declarando en un juicio lo que ocurrió la noche en que Warren desapareció. Lo que yo acabo de contar, me imagino que se pueden haber dado cuenta, sigue una lógica en el sentido de que hay un orden de la historia, un tiempo de la historia, hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Pero fíjese que abajo está todo desordenado, ¿sí? Está todo desordenado, y abajo es lo que podría constituir entonces el tiempo del relato. Está todo desordenado. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que hice yo ahí? Lo invertí. Entonces,
En el tiempo de la historia, lo que antes estaba en el cierre, ahora está en el inicio, como ustedes se pueden fijar, ¿ya? Y eso es lo que muy bien, por ejemplo, uno de los compañeros dijo en la clase del día miércoles, ahí, por ejemplo, estamos en presencia de un extrema res, ¿ya? Una historia, un relato que está partiendo por el final, que esos detalles los vamos a ver después, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahí, lo que podría estar ocurriendo acá, en el tiempo del relato, por ejemplo, un recuerdo. ¿Por qué? Porque la historia está partiendo, por ejemplo, con la declaración que Raldon está haciendo en un juicio la misma noche en que ocurrió la desaparición de Wallace, ¿sí? Y a partir de esa declaración, está partiendo el inicio de la historia, yo marco la pantalla así como que ustedes me están viendo, mejor voy a usar el cursor, ¿ya? Y esa declaración que en el fondo le está haciendo, netamente, lo que va a ocurrir después con puro recuerdo. Y él va a empezar a recordar entonces cuando ellos dos, ¿cierto?, fueron al cementerio, y ahí, por ejemplo, podrían empezar a recordar todos los conceptos que, o sea, perdón, todas las actividades que ellos hicieron previamente. No sé, pues, comieron algo, revisaron el WhatsApp, tomaron la micro, el metro, fueron en el auto, no sé qué, ¿ya? Entonces ahí empieza a relatar cuando Randolph y Warren van al cementerio, y luego el cierre, cuando Warren baja una cripta, señor juez, y nunca más volvió a salir. ¿Sí? Lo que acabo de decir es un intento de explicación tal vez más aplicada, ¿cierto? Entonces, en donde nosotros podemos reflejar estos dos conceptos que recién acabamos de ver y que nos habíamos quedado pendientes el día miércoles, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Ahora, antes de avanzar, si hay alguien que le quedó duda en ello, por favor me lo puede decir, ¿ya? Por el chat, por el audio, pero por lo general no son conceptos que son difíciles de entender, ¿bien? Ahora, para poder continuar, y en base entonces a lo que estábamos recién comentando, decíamos entonces, y sobre la base de lo que ahí está diciendo la diapositiva, es importante entonces, a ver, el orden del relato es como se ve en el relato. El orden del relato, sí, claro, el orden del relato, hay, aunque suene redundante, pero el orden del relato es como se ve en el relato, exactamente, ¿ya? Y acuérdate que el orden del relato, perdón, el tiempo del relato puede coincidir con el tiempo de la historia, entonces cuando el relato coincide con el tiempo de la historia es porque el relato está, ¿cierto?, contándose cronológicamente en orden, es decir, hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Los hechos se presentan, surge el conflicto, hay un desarrollo del conflicto, se soluciona el conflicto y luego se cierra. Pero a veces el relato no coincide, ¿cierto?, con el tiempo de la historia, porque, por ejemplo, la historia puede partir, por ejemplo, cuando ya el conflicto ya está hecho, ya se desató el conflicto, y lo que ocurre después, por ejemplo, en el fondo son meros recuerdos. Y ahí empezamos a decir, bueno, el conflicto X se inició por determinada cosa, y luego ciertos personajes intervinieron, cosas por el estilo, ¿ya? Pero en el fondo lo que tú me estás preguntando en el chat de que el orden del relato es como se ve en el relato, sí, claro. Y ahí uno como lector, ya, mira, en teoría, de repente podría sonar un poco complejo, ¿ya? Pero en el fondo uno cuando lo está leyendo, ¿ya?, un determinado cuento, o por ejemplo cuando está viendo una película, se da cuenta al tiro, ¿ya? Si hay un orden o no, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de que si existe un orden o no, no significa que eso está malo, ¿ya? Simplemente son ciertas técnicas, nuevas técnicas, que en el fondo eso se introducen, ¿ya? En lo que es la forma en cómo, por ejemplo, elaboramos una película, etcétera, ¿bien? Ahora, para continuar con este punto, es importante entonces destacar que a veces el narrador va a contar los hechos en un orden distinto al que ocurrieron, es lo que recién estábamos hablando. No siempre la historia entonces se van a contar siguiendo esta estructura tan rígida de inicio, desarrollo y cierre. En consecuencia, dice el segundo punto de la diapositiva, el tiempo del relato, como habíamos dicho, no va a coincidir con el tiempo de la historia, ¿ya? Por lo tanto, en este último punto, es decir, cuando el tiempo del relato no va a coincidir, ¿cierto?, con el tiempo de la historia, aquello se va a lograr a través de algo que nosotros vamos a conocer hoy día como las denominadas anacronías temporales, y como muy bien algunos me adelantaron el día miércoles, lo que es la disposición de los acontecimientos de la historia. Antes de continuar y que podamos ver un videito, el primer video que vamos a ver, ¿qué entendemos por anacronías, chiquillos? ¿O qué entendemos por anacronías temporales?
¿qué es una anacronía temporal? ¿O qué se me viene a la mente cuando el profesor me pregunta qué es una anacronía temporal? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Porque me da la impresión que el segundo punto sobre la disposición de los acontecimientos más o menos se lo dominan bien, porque hubieron 2 o 3 personas que me lo dijeron a la perfección, a ovo, in media res y máxima res. Fantástico, maravilloso, hicieron la clase. ¿Qué es una anacronía temporal? Cualquier idea es bienvenida. ¿Qué podría ser? ¿Con qué se podría relacionar, por ejemplo, con lo que recién estaba hablando? Así que cuando no entiendan algo, me dicen porque estos temas a mí me gustan y yo me apasiono. Y resulta que hablo, porque me gustan estos temas, ¿ya? ¿Qué podría ser una anacronía temporal? Considerando, por ejemplo, lo que recién estábamos hablando. Voy a dar ahí medio minutito a ver si alguien quiere comentar, porque hay gente que aquí me llegó justo un comentario. A ver. El orden del relato. ¿Qué es la anacronía? Exactamente. ¿Qué es la anacronía? No es anacronía, es anacronía. ¿Qué es lo que podría ser? Voy a dar otro medio minuto, a ver si llega ahí algún comentario, o si no lo saben, chiquillos, me tienen que decir, no sé, profe, no va a haber ningún problema. Antes de continuar. Bien. Ahí voy a dar ahí medio minuto a ver qué surge, a ver qué idea pueden tener y de dónde puedo partir. Alguien me dice, ¿sabes? Lo vi en octavo, pero no me acuerdo nada. Bien, fantástico. ¿Sabes? Yo me acuerdo, pero me da la impresión que es lo otro. A ver, aquí me llegó un comentario y dice, cuando no se sigue la secuencia temporal lógica, obviamente. Eso es lo que es una anacronía temporal. Por eso que se llama anacronía. Bien. Y es precisamente lo que acá me acabaron de decir, muy bien, que una anacronía es cuando no se sigue la secuencia lógica temporal o la secuencia temporal lógica. Y alguien va a preguntar, ¿qué diablo es eso de la secuencia temporal lógica? Es lo mismo que estamos hablando, inicio, desarrollo y cierre. Ahí se rompe esa cosa, lo que nosotros estábamos hablando y lo que hablábamos el mismo día en miércoles. Entonces, muy bien, te felicito. Bastante inteligente el comentario. ¿Ya? Es eso lo que es una anacronía. Las anacronías son los saltos temporales, es lo que estamos hablando, ¿ya? Y que yo lo puse al principio como salto temporal, ¿bien? A ver, acá me llegó otro comentario y me dice, como las historias que dan un salto al futuro, al pasado. Exactamente, exactamente. Son así. Y ni siquiera es como, son, ¿bien? Y eso tiene que ver con las historias, entonces, que dan un salto hacia el pasado o hacia el futuro. Maravilloso. Y eso de los saltos temporales, ¿ya? O un salto hacia el futuro, o un salto hacia el pasado, o por ejemplo también que no se sigue la secuencia lógica temporal, etcétera. Todo eso se denomina anacronía temporal. Como muy bien dice ahí la diapositiva, y como ustedes se están dando cuenta, y les estoy mostrando a continuación en pantalla, las anacronías temporales son los saltos temporales. El narrador detiene el desarrollo de la historia para contar hechos que pueden ser anteriores y hechos que pueden ser posteriores. Encontré un video en YouTube que me pareció bastante simpático y quiero que lo veamos. ¿Ya? Voy a compartir mi navegador, que más que alegría me da tristeza porque siempre se queda pegado. ¿Ya? Es un video explicativo, ya brevemente, que dura 2 minutos con 50 segundos. ¿Ya? Pongamos atención en aquello, voy a chequear que haya compartido el sonido de la computadora, sí, para que lo veamos. ¿Ya? A mí me parece simpático. ¿Ya? Así que lo voy a reproducir. Fíjense que la misma definición que yo les acabo de dar, cuando estamos hablando de las anacronías, entonces son saltos temporales, ya hablamos suficiente de eso, por ejemplo, el día miércoles, ya, pero que en el fondo el narrador va a detener el desarrollo, ¿cierto?, de la historia para contar hechos anteriores y posteriores, que también nosotros decíamos que pueden ser recuerdos, ¿cierto?, del pasado, ya, o tratar de explicar, por ejemplo, por qué determinado evento, por qué determinado hecho está ocurriendo en el presente. Entonces, por ejemplo, suponga que usted va a la casa de la amiga, del amigo, y la amiga está llorando.
con todas sus ganas. Entonces, usted le va a decir, amiga, ¿qué le pasó? O amigo, ¿qué ocurre? Entonces, ahí el amigo, por supuesto, va a tener que contar, ¿cierto? Porque está llorando y eso significa que va a tener que ir al pasado. ¿Bien? Continúo. Hay esta distinción, ¿cierto? De analepsia y prolepsia la vamos a hacer a continuación, pero por si no se entiende en el video, ¿bien? Todo lo que aparece en el video lo vamos a explicar después. Entonces, tal como dice ahí el video, cuando hablamos de una analepsia, eso es lo que entonces significa un salto desde el presente hacia el pasado, y eso se denomina analepsia, ¿bien? Y ahí hay dos tipos de analepsia, como dice ahí, el flashback, y como estaba mostrando anteriormente, hay un raconto, ¿ya? Flashback y raconto. Ahora dime, cuéntame. Yo lo recuerdo cómo eran flashback y qué. Raconto. Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero estoy haciendo unas explicaciones breves en virtud de lo que dice el video. Pero todo lo que está mostrando el video lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Así que tranquilo, ¿ya? Pero es raconto con dos C y flashback, ¿ya? Que son dos tipos de analepsia, es decir, dos tipos de recordar el pasado. Y eso va a depender de la extensión, tal como lo dice aquí el video. Ya, ahí nomás, ya que creo que el resto no tiene mayor importancia, ¿bien? De acuerdo a lo que vimos en el video, antes de, ¿cierto? De continuar, ¿qué ideas nosotros logramos captar, ¿cierto? Eh, sobre la base, para poder ver los otros siguientes videos que vamos a ver? Pero es importante en el fondo, ¿qué captamos? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué dijo el video, por ejemplo, de lo que yo ya sabía? Ya que eso es muy importante. ¿Qué dijo el video de lo que yo ya sabía? ¿Qué dijo el video o qué vi en el video que no entendí nada? Cualquier cosita, cualquier comentario es bienvenido antes de que podamos ver entonces los dos siguientes videos, que no sé si los vimos el día mío. Bueno, si la repetimos el plato, lo repetimos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos desglosar, ¿cierto? Brevemente lo que el video nos dice. Lo que me pasa con ustedes es que siempre me falta el tiempo. Me entretengo tanto haciendo clase con ustedes que siempre se me pasa el tiempo rápido. Dice de que la analepsia es una vista al pasado, ¿ya? Y se divide en flashback y raconto, ¿ya? Lo voy a escribir bien para todos. No es racontes, es raconto. Mira, aquí lo voy a escribir bien. ¿Ya? Bueno, ahí lo vamos a ver bien ese concepto. Oh, chiquillos, todo esto está en la guía que yo les había dicho, la guía que va teniendo apoyo para la clase. Bien, Vicente, sí. Y por el otro lado, ya, que aparte de la analepsia, según lo que nos mostraba el video, um,
¿Cuál es el que le lleva la contra a la analepsia? ¿Qué había de acuerdo al video? Entonces teníamos una analepsia, bien. ¿Cuál es la contraparte, por decirlo de una manera, del concepto de la analepsia? ¿Sí? Voy a ir, siempre doy ahí medio minuto, a ver si puede llegar aquí a un comentario. ¿Cuál es la contraparte, entonces, de acuerdo al video de la analepsia? Lo veía, bien. Hay una analepsia, ¿cierto? Que hay un recuerdo, visita, etcétera, ¿cierto? Hacia el pasado, que puede ser flashback o raconto, dependiendo de la extensión, maravilloso. Pero también el video explicaba brevemente lo que tiene que ver con que aparte del análisis existe otra cosa que me permite, en vez del pasado, irme hacia el futuro, antes de que podamos ver entonces los videos que estábamos viendo. ¿Qué decía el video? Oye, si no pusieron mucha atención al video o no lo entendieron bien, díganmelo y avanzamos nomás, si no hay problema. ¿Ya? ¿Cuál es la definición de raconto? Ya, eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Pero para que te quedes tranquilo, un raconto es un recuerdo hacia el pasado, pero de manera extensa, ¿sí? Por ejemplo, y es lo que yo lo voy a volver a decir, cuando el abuelito o la abuelita le cuenta la historia de su vida. Cuando él era joven, su juventud, lo que hizo en su juventud, lo que no hizo en su juventud. Por ejemplo, en el Titanic, ahí hay un raconto, por ejemplo, cuando Rose, cuando es viejita, se da la lata de contarle a todos los investigadores qué es lo que ocurrió en el Titanic. Entonces ella se da la lata de contar cuando ella era joven y conoció a Jack y la aventura que tuvo con Jack y la travesía en el barco y luego posteriormente el Titanic chocó con un iceberg, el Titanic se hundió, mucha gente murió, etc. Eso es un raconto, es un recuerdo extensísimo, ¿bien? Hacia el pasado, que eso lo vamos a ver ahorita, quiero la contraparte, como no hubo mayor comentario, la otra contraparte de la analepsia habíamos dicho que es la prolepsia, ¿ya? Eso es decir, que es un recuerdo hacia él, o sea, no es un recuerdo, es una proyección, ¿cierto?, hacia el futuro. Vamos a ver dos videos, no sé si los vi con ustedes el día miércoles, parece que sí, ¿ya? Sí, ahí dice soy leyenda. Eso lo Ah, vimos el miércoles. lo sospeché desde un principio. ¿Se acuerdan? Leyenda, perdón, soy leyenda. Espera un poquitito que esto se quedó pegado. Tu CMR es 100%. A ver, ¿qué tengo en el chat? Me dice el chat. Chat. Soy leyenda entonces. ¿Qué tipo de salto temporal era? ¿Analepsis o prolepsis? Soy leyenda. Analepsis, bien, por supuesto. Y el otro video que era bien raro, o sea, no sé si es raro, pero son típicos videos que son bien poco usuales, de este niñito, ¿cierto? Que cuando era, perdón, de este bebé, cuando estaba siendo bautizado, se estaba viendo como un niño, y mientras él se veía como niño, se veía como un doctor. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué nombre recibiría? ¿Ya? Y esta misma niña, y mientras era niña, se estaba viendo como una mujer adulta. ¿Cómo se llama eso? De acuerdo entonces a lo que estábamos viendo. Si ya vimos el video, no va a tener mayor relevancia. ¿Cómo se llamaba entonces esa, de acuerdo a lo que nosotros pudimos captar en el video? Si no hay mayor, si no captamos bien la idea, no importa, ¿ya? Ya, voy a avanzar porque me queda poco tiempo. Si no hay mayor idea, entonces lo avanzamos. Que lata mi computador. Creo que un taller hoy día se ha portado horrible. Ya, ahí están entonces las anacronías, ya para la persona que me estaba preguntando por las definiciones. Entonces, todo esto está en la guía, chiquillos, ya, la guía del colegio está sirviendo entonces como apoyo a las clases. Entonces, habíamos dicho que las anacronías, que son los saltos temporales, pueden ser de analepsis, es decir, cuando yo estoy hablando de la analepsis, es un salto hacia el pasado.
Y pueden ser entonces de dos modos. Puede ser de un raconto y puede ser de un flashback. Entonces, cuando yo estoy hablando de un raconto, que se escribe con doble C, ¿ya? Un raconto, si bien es cierto, es un retroceso hacia el pasado, en este caso es un recuerdo o es un retroceso que es extenso, ¿cierto?, al pasado, que abarca varias acciones. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estudian historia, cuando el profesor, no sé qué profesor les hace historia, ¿ya? Lo que ustedes están haciendo en historia, están haciendo un raconto, ¿sí? ¿Por qué? Porque están recordando muchos hechos que ocurrieron en el pasado y de manera detallada, no sé, pues, voy a inventar. Supongamos que ustedes vieron a ver, ¿qué pudieron haber? Primera Guerra Mundial, no sé. Ven la Primera Guerra Mundial con detalle. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las causas inmediatas? ¿Cuáles fueron las causas mediatas? ¿Quiénes fueron los países que estuvieron en la Guerra Mundial? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes no participaron? Por ejemplo, ¿qué ocurrió en la sociedad? ¿Qué ocurrió en la economía? Y todo eso, de alguna manera, pueden ser ejemplos de raconto, ¿bien? O por ejemplo, como yo les decía al principio, perdón, hace un tiempo atrás, se me está cayendo esto. Un raconto puede ser, por ejemplo, cuando yo le cuento la historia de mi vida. ¿Saben, chiquillos? Yo cuando era chico viví esto, viví lo otro, cuando yo tenía 5 años me pasó esto, pero después yo cuando tenía 8 años me pasó lo otro. Y esa es la historia de mi niñez, que lo cuento con detalle, de manera extensa. Yo, por ejemplo, ahí estoy en presencia de un raconto, ¿ya? Eh, por ejemplo, también, cuando usted se quiere enterar de la última copucha que el amigo o la amiga le quiere entregar, la copucha viene con detalle. ¿Sí? ¿Sabéis lo que pasó? Y ahí no le cuentan, pasó esto, ¿ya? Me voy a limitar a dar un ejemplo concreto, ¿ya? No quiero herir las susceptibilidades de nadie, pero ahí la copucha se la cuentan completa, desde el principio hasta el final, detalle por detalle. Personas que ocurrieron, personas que no estuvieron presentes en la copucha, lo que sea. Eso significa un raconto. O contraposición del raconto era lo que teníamos entonces el flashback. Y el flashback, si bien es cierto, también es un salto hacia el pasado, lo mismo que yo estoy mostrando acá en la pantalla, si bien también es un retroceso breve hacia el pasado, pero es un retroceso hacia el pasado, es breve. Bien, por ejemplo, recordar de forma breve, por ejemplo, que alguien me pregunta, ¿qué estabas haciendo tú a las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana me estaba preparando para el día, para hacer clase, etcétera, o revisando algunos trabajos que estaba revisando. Eso es un caso, es un recuento de hacer, pero es un recuerdo de algo hacia el pasado, pero muy breve. Por eso que se llama flash, rápido. Va, que tiene que ver entonces con un recuerdo, ¿ya? Lo mismo ocurre, ¿cierto?, hacia el futuro, y cuando yo doy un salto hacia el futuro, decíamos, eso se llama una prolepsis, ¿bien? Un salto hacia el futuro, una premonición, una visión de lo que me va a ocurrir, por ejemplo, es una prolepsis, ¿ya? No sé, por ejemplo, usted tuvo un sueño y en el sueño usted se veía lo que estaba haciendo, no sé, pues, se veía en un estado que no tiene nada que ver con el presente, sino, por ejemplo, se veía en el futuro. Eso es un ejemplo de prolepsis. Ya las mismas películas, por ejemplo, de Terminator, ya para las personas que la han visto, pueden darse cuenta que ahí tenemos, por ejemplo, prolepsis constantemente. Ya las premoniciones, por ejemplo, Destino Final. Todas estas películas de Destino Final, de la persona que puede ver, por ejemplo, la catástrofe que va a ocurrir antes de que ocurra, eso también tenemos un ejemplo de prolepsis. ¿Ya? Los mismos casos que nosotros hablábamos también el día miércoles. El horóscopo, cómo me va a ir en el amor, si voy a tener mucho dinero, cómo me va a ir en el trabajo, etcétera, también son ejemplos de prolepsis porque ¿qué es lo que ocurre ahí? De alguna manera, usted se está tratando de ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y pueden ser de dos modos. Puede ser, ¿cierto?, una premonición. ¿Y la premonición qué es? Es un salto hacia el futuro en el que se narran extensamente algunos hechos, ¿sí? Entonces, cuando a usted le pueden preguntar, no sé, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer cuando grande? Que es una clásica pregunta que se le hace a los estudiantes de enseñanza media, sobre todo de cuarto medio, ¿ya? Y entonces, bueno, a mí me gustaría ser abogado y me gustaría defender a los, no sé, implantar justicia, defender al desvalido, y me veo, por ejemplo, montando mi propia consulta de derecho, defendiendo, no sé, a los desvalidos, y también, por ejemplo, me veo, mientras soy abogado, con una familia, con 2, 3 hijos, un perro, un gato, teniendo mi casa propia, etcétera. Todas esas cosas, ¿cierto?, en detalle,
que se narra extensamente, hace referencia a una premonición. Bien, y en contraparte de la premonición teníamos el flash forward, ¿ya? Que también es un salto breve, temporal hacia el futuro, pero generalmente es abrupto, ¿sí? Por ejemplo, lo que ocurre en Destino Final, ¿ya? Son, por ejemplo, proyecciones hacia el futuro, pero muy breve, del momento en que va a ocurrir la tragedia, de ahí nunca más. ¿Bien? Eso. No vamos a alcanzar a ver el resto, lo vamos a posponer para el día lunes porque ya estamos en la hora, ¿bien? Pero lo que vamos a ver el día lunes, vamos a ver entonces lo que es la disposición de los acontecimientos, lo vamos a explicar brevemente, tal como lo estábamos haciendo ahora, vamos a dar algunos ejemplos, y vamos a trabajar en una sección, ¿cierto? Que está en la guía, que son de actividades de reconocimiento, pero eso lo vamos a ver bien el día lunes, ¿ya? Si no hubiera ninguna duda, ninguna consulta, plantéemela el día lunes.